Tema: Introducción a vectores. En esta lista de reproducción vamos a llamarla Introducción a vectores. Dentro de esta lista de reproducción se verán dos subtemas. El primer subtema se llama Transformación de coordenadas polares a rectangulares. El segundo subtema se llama Transformación de coordenadas rectangulares a polares. Dentro de lo que viene siendo el primer tema, llamado Introducción a vectores, veremos aquí en este video las partes esenciales de un vector. En el siguiente video vamos a enfatizar sobre el primer subtema, que es la transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. En el tercer video enfatizaremos sobre el siguiente subtema, que es el número 2, llamado transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Posteriormente, cuando veamos los ejemplos o los ejercicios que vemos dentro de las listas de reproducción, colocaré ejemplo número 1, subtema 1, ejemplo número 2, subtema 1, ejemplo número 3, subtema 1, o ejemplo número 1, subtema 2, ejemplo número 2, subtema 2, ejemplo número 3, subtema 3, etc. Esto es para que tú entiendas sobre qué tipo de ejemplos estamos trabajando. Bien, comenzaremos con este primer tema llamado Introducción a vectores. Básicamente lo que vamos a ver aquí es la parte esencial de lo que es un vector. Primero que nada, ¿qué características tiene un vector? Un vector tiene tres características, que son: tiene un valor numérico, tiene una unidad de medida, y tiene una dirección. Por ejemplo, el valor numérico puede ser 120. La unidad de medida pueden ser kilómetros por hora. La dirección puede ser 30 grados. Ahora, este vector puede ser representado de dos maneras. Puede ser representado en forma polar o puede ser representado en forma rectangular. Ambos casos son exactamente lo mismo. Es decir, la representación en forma polar y la representación en forma rectangular hablan de exactamente el mismo lugar geométrico. Por ejemplo, si nosotros hablamos del vector velocidad y este vector velocidad es de 120 kilómetros por hora a 30 grados, esta es una representación polar. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo identificamos una representación polar? La representación polar tiene la unidad de grados o, en su defecto, tiene una dirección en forma de punto cardinal. Puede ser norte, sur, este, oeste, noreste, suroeste, etc. Regularmente te lo ponen como un grado sexagesimal, es decir, valores desde 0 hasta 360 grados. Esta es la característica principal de la forma polar, o de un vector en forma polar. Un vector en forma rectangular, en este ejemplo vamos a representar exactamente el mismo vector, pero en otra forma. En forma rectangular, por ejemplo, podría ser la componente de la velocidad en X es igual a 103.92. La componente de la velocidad en Y es igual a 60 km por hora. Esta es la representación del vector en forma polar, mientras que esta de acá es la misma representación de ese vector, pero en forma rectangular. ¿Cómo vas a identificar la forma rectangular? La forma rectangular tiene un subíndice. Ese subíndice puede ser X o puede ser Y. En este caso tenemos el subíndice X y el subíndice Y. Hay ejemplos en los cuales el valor de la subíndice Y vale 0 o el valor del subíndice X vale 0. La mayoría de los casos, tanto X como Y son valores numéricos. Si tú, por ejemplo, observas que tu vector en componentes rectangulares no aparece la componente en Y, significa que la componente en Y vale 0. Viceversa,
Si la componente en X no aparece, significa que la componente en X vale 0. Para este caso, la componente X y la componente Y ambos tienen valor numérico. Ahora, los vectores deben de tener un valor numérico. Este de aquí es el valor numérico, este de acá es el valor numérico. Debe de tener una unidad de medida, kilómetros por hora, en ambos casos kilómetros por hora. La dirección está en grados. Para el caso de la componente rectangular, la dirección lo da la componente X. Aquí te está diciendo que este valor numérico con esta unidad de medida está en la dirección X positiva. En este otro caso, el 60 kilómetros por hora te está diciendo valor numérico 60, unidad de medida kilómetros por hora, la dirección eje Y positivo. Entonces, esta es la representación en forma rectangular y esta es la representación en forma polar. En ambos casos representa geográficamente lo mismo. Vamos a representar esto en un plano cartesiano para que quede más claro. Por ejemplo, nosotros observamos que la componente en X es 109.2 km por hora. Nosotros podemos decir aquí que el valor de la componente en X, que sería esta flecha en color verde, el valor de la componente en X es 103.92 km por hora. Este valor representa a esta flecha que está aquí en color verde. Luego, esta flecha que está aquí en color verde es exactamente la misma flecha en color verde que está acá arriba en forma punteada. Ahora, la componente en Y es 60 km por hora positivo, es hacia arriba en la dirección Y. Esa flecha o ese vector va a ser representado por esta flecha en color rosa o en color fuchsia. Aquí yo voy a colocar que la componente de la velocidad en Y es de 60 km por hora. Ahí está. Bien, esta flecha de acá es exactamente la misma flecha de acá. Entonces, lo que hacemos es trazar una flecha, una gemela por este lado, una gemela por este lado, y al final de cuentas lo que se dibuja es una línea, se dibuja un rectángulo. Ese rectángulo, si nosotros quitamos esta flecha de aquí, ese rectángulo es este que está aquí. Por esa razón se llaman coordenadas rectangulares. Si nosotros colocamos aquí dentro, en medio, una flecha desde el punto inicial hasta el punto final, esta flecha de aquí representa el valor o la magnitud de la representación polar, es decir, este 120. Este vector regularmente se le llama vector resultante y en este caso ese tiene un valor de 120 unidades kilómetros por hora, mientras que el ángulo que está aquí es el ángulo a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta tocar con el vector, es decir, con la flecha de color rojo. A este ángulo le llamamos ángulo resultante y para este ejemplo tiene un valor de 30 grados. Este ángulo resultante puede estar en el primer cuadrante, puede estar en el segundo cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante o puede estar en el cuarto cuadrante. Mientras que el vector resultante siempre va a ser una línea que parte del origen hasta la esquina donde se forma el rectángulo. Bien, entonces tú aquí puedes ver gráficamente tanto la representación polar como la representación rectangular. Es decir, tú estás viendo de manera gráfica lo que viene siendo un vector en coordenadas polares. ¿Cuál es el vector en coordenadas polares? La flecha en color rojo y el ángulo resultante en color azul. ¿Cuál es el vector en coordenadas rectangulares? La componente X en color verde y la componente Y en color rosa. Básicamente esto es la representación polar y la representación rectangular. Ahora, los siguientes subtemas, que son transformación de coordenadas polares a rectangulares, que es el primer tema, vamos a ver cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares.
En el siguiente subtema, que es el subtema número 2, llamado transformación de coordenadas rectangulares a polares, pues vamos a pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, primero, lo más sencillo, pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Segundo, lo más complicado, pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Para qué te sirve esto? Esto te sirve básicamente para realizar la suma de vectores por el método de las componentes. Bien, ahora hasta aquí terminamos este primer subtema o este primer tema llamado Introducción a Vectores. El siguiente video será el subtema número 1 llamado Transformación de coordenadas polares rectangulares. En el segundo video lo que veremos es cómo transformar una coordenada polar a una coordenada rectangular y ubicarlo gráficamente de manera general.